Hola, hola, bienvenidos a Tesis, ¿cómo están? Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Y hay un tema re lindo para mí, la importancia de la lactancia. ¿Por qué es importante darle la teta a los bebés? Parece genial. Vamos a hablar también del ojo vago. Ajá. A Mira. ver de qué se trata el tema Ajá. de por qué se le llama así y la parasitosis intestinal, ¿sí? En chicos, niños y en adolescentes. Perfecto, y adultos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Vamos, arrancamos. Arrancamos. Dale. Bueno, llegó el momento de hablar del ojo vago, que no sé qué es, Ricardo. No, pero para eso tenemos a la especialista. Exactamente, Laura con nosotros, Laura Bortman. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por estar y contanos qué es esto del ojo vago. Bueno, el ojo vago es una afección que principalmente afecta a los niños. Se origina cuando un chico tiene alguna dificultad visual o algo que le impide hacer un desarrollo normal de su agudeza visual. Esto puede ser, por ejemplo, una necesidad de anteojos porque tiene miopía, astigmatismo, hipermetropía, o puede ser a causa de alguna opacidad de medios. Lo más conocido que tal vez les suena son las cataratas. Existen niños que nacen con cataratas o tal vez con alguna opacidad en la córnea a causa de un glaucoma. Perdón, ¿qué es opacidad? Opacidad es que no es transparente, algo que es opaco. Ok. Entonces la luz no la puede atravesar en forma normal. ¿Y cómo la manifiesta el chico, digamos? Con falta de visión. En algunos casos lo manifiesta y en otros no. Por eso lo importante es la prevención con los controles programados que nosotros recomendamos. Es decir, que la manera de detección es si el chico no manifiesta nada, eso se tendría que saltar en un control de Exacto. qué edad. Nosotros recomendamos desde la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, yo dejé un banner para que lo puedan poner, un control al nacer, a los 6 meses y al año con fondo de ojo, o sea, con dilatación pupilar. Y después cada 2 años, a los 3, a los 5 y cada 2 años. Es inocuo, no es invasivo, no deja secuelas. No deja secuelas, se hace una gotita de una sustancia que dilata la pupila y con esta dilatación podemos revisar su retina. Esto sirve para ver que no tengan cataratas, que no tengan malformaciones y algo muy importante que es el retinoblastoma, pero ya me estoy yendo del tema del que estamos hablando. Okay. Lo importante es detectar causas que puedan generar ambliopía u ojo vago, que la ambliopía es el nombre técnico de lo que llamamos ojo vago, que es un ojo que le llamamos vago porque no aprende a ver bien. Y los chicos tienen mucha neuroplasticidad los primeros años de vida. Entonces lo que no aprenden en los primeros años de vida es muy difícil que lo aprendan después. ¿Y afecta uno o afecta a los dos ojos a la Uno vez? o los dos. Eso depende, digamos, de las características. Por ejemplo, si el chico tiene un ojo que ve muy bien y el otro ve mal, el que ve mal es el que va a salir afectado. Si los dos ojos tienen dificultad, los dos pueden ser afectados. ¿Y cómo se cura? ¿Cómo se hace el tratamiento? Claro, el tratamiento consiste en detectar la ambliopía. Una vez que la detectamos, la podemos tratar. Si la detectamos, tenemos que tratar la causa. Si la causa es que tiene necesidad de anteojos, muchas veces con solo usar anteojos esto se corrige. En otros casos, cuando tenemos, como él preguntaba, en un solo ojo, como el otro ve muy bien, le ponemos el anteojo y el ojo que ve mal va a seguir sin ver bien, porque no enfoca. Entonces, el que ve bien le va a ganar al otro y el otro se va a volver vago. No sé si me expliqué. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el anteojo y tapamos el ojo bueno para que el ojo malo haga ejercicio. Ahí también dejé una imagen que es más clara. Es decir, que la cuestión muscular del ojo también tiene que ver, ¿o es No, más bien no es muscular, no es porque muscular? en realidad el entrenamiento que hacemos es de la vía visual, es más a nivel neurológico. Claro, te iba a decir, es una a estimulación. nivel neuronal, claro, estímulo. Exacto. ¿Y el chiquito lo padece esto? ¿Le duele el ojo? Muchas veces nadie nota nada. O por ejemplo, ahora hay más controles en los niños, pero antes, que no había controles, detectábamos personas que iban a sacar el registro y que no veían con un ojo. Porque como veían con el otro... Es decir, llegaron a los 18 años sin... Sí, o a los 20 o a los 30, sí. O sea que en muchos casos no hay ningún indicio, solo está el control. En muchos otros casos, cuando es bilateral o es algo más evidente, puede presentar dificultades para ver de lejos, puede guiñar los ojitos así para poder enfocar una cara, o notamos que se acerca mucho a la tele, o que está parpadeando todo el tiempo, puede referir dolores de cabeza. Son varios los indicios que pueden generar. Eso haría que el padre lo lleve al oftalmólogo. Claro, ¿y qué pasa si te pasó
Y a los 15 años te das cuenta que tenés. ¿Es recuperable o hasta qué edad? No. Idealmente detectarlo antes de los 6 años, porque los chicos son, como decía antes, los que tienen más neuroplasticidad y tienen la capacidad de aprender. Un chico que a los 6 años no aprendió a hablar bien, por lo general arrastra un error. Un chico que no aprende a caminar antes de los 6 años, también suele tener. Esto es más fácil de ver, uno lo puede ver. Esa gente que arrastra la R o que dice mal la S, tal vez si hubiera hecho fonoaudiología antes de los 6, lo corregía. En la vista no es tan notorio, nosotros porque lo medimos, pero es lo mismo. Si no aprenden antes de los 6 a ver bien... ¿Y esto es hereditario? Sí, porque varias de las patologías que causan la ambliopía, o sea, la catarata congénita, el glaucoma, la hipermetropía, el astigmatismo, son heredables. Entonces, muchas veces también está asociado a esto. Claro. Y eso de tapar el ojo, digamos, eso lo hace dentro del ámbito familiar. Claro. Para que no se esté ese estigmatismo fuera del hogar, digamos, que lo general, carguen, que le hagan bullying. Bueno, no deberían hacerle bullying. No, si bueno, tiene que usar anteojos o parche, lo tendría que poder hacer en cualquier ámbito. Pero idealmente lo hacemos en un ámbito donde vaya a ser una actividad visual. O sea, no que vaya en el auto mirando por la ventana. Que esté en su casa y tal vez con una actividad de pintar, mirando la tele, jugando con algo, alguna actividad, o a veces le hacemos enhebrar, esos jueguitos que pueden enhebrar maderitas con sogas, para que hagan una actividad que estimule la vida visual. Perfecto, bueno, muchas gracias, Laura. No, de nada. Muchas gracias. Lo único que me gustaría remarcar es que del tratamiento de la ambliopía siempre lo más difícil es la adherencia, porque necesitamos mucho de los papás que hagan hincapié porque ningún chico se quiere poner el parche. Ok. Entonces lo que es clave acá es que los papás acompañen y si hay que poner el parche, aunque Pepito no quiera, hay que poner el parche porque cuando pasa el periodo que nos sirve para tratar, ya no hay nada para hacer. Perfecto. Muy claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a Laura. ustedes. Bueno, yo ahora si tenés que hacerme caso, nos vamos al escritorio. Vamos. Muy bien, vamos a hablar ahora de los parásitos que podemos llegar a tener en el intestino. Estamos con el doctor Edgar Osmécol, el past presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. ¿Qué tal, Doc? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Muchas gracias por esta invitación, que está en el contexto de una campaña de prevención de parasitosis que estamos llevando adelante, así que muy bienvenido para nosotros, para nuestra sociedad. ¿Y en qué consiste la campaña? Sí, la campaña se trata básicamente de una concientización que lleva adelante la Sociedad Argentina de Gastroenterología, en conjunto con otras sociedades también, y hemos tenido el apoyo de la industria del laboratorio Sandrómaco, que nos ha ayudado básicamente a difundir a nivel gráfico, ¿sí? Audiovisual, todo aquello que tiene que ver con qué son las parasitosis, cómo se contagian, cómo podemos prevenirlas. Ay, quiero saber todo eso. ¿Cuántos minutos, Verónica? Punteíto. Uno, es un problema súper frecuente, o sea, es algo que afecta, podemos decir, a más de la mitad de la humanidad. Parasitados, lo cual no quiere decir que estén enfermos, o sea, uno puede estar parasitado, pero no todos desarrollan una verdadera enfermedad y muchos de ellos son asintomáticos. Y el punto es que está absolutamente asociado a las condiciones de desarrollo, o sea, es casi digamos un indicador de cierta pobreza de una sociedad que no ha logrado que sus aguas sean seguras, que sus detritus, que sus cloacas estén presentes, que tenga una comunidad que realmente tenga unas verdaderas condiciones de higiene, hábitos de higiene que tienen que ver con la educación. Y eso es todo lo que la sociedad argentina está tratando de explicar a través de distintos folletos, a través de momentos como este que ustedes nos permiten tener. ¿Y tiene que ver también con los alimentos? Claro, absolutamente, porque esto me lleva también un poco a reflexionar que en líneas generales la parasitosis se asocia a condiciones suburbanas y rurales, o sea, situaciones en las cuales el agua, dijimos, no es segura y no hay cloacas. Pero también en una ciudad, más allá de algún viaje que uno pueda haber hecho a alguna zona tropical y volverse siendo cosmopolita con algún parásito, con una parasitosis, es súper importante todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? La cocción de los alimentos, el lavado de los alimentos, ¿sí? Todo eso. Y con las condiciones y los hábitos de higiene, particularmente los chicos. ¿Y por qué esto se da mucho en los chicos? Porque los grandes tenemos que tener buenos hábitos de higiene, pero a los chicos tenemos que enseñarles y que los cumplan. Y aparte los chicos están con la tierra, y van a las plazas
y en la tierra es donde también están los bichitos. Las mascotas. Las mascotas, tener a los animales, bien, Verónica, desparasitados, ¿sí? Y tener las uñas cortas y lavarse antes y después de la comida y no andar descalzos, no andar descalzo en zonas de tierra donde puede estar algún parásito. A ver, por partes. ¿Es contagioso o se Eh, lo agarra? Sí. Sí, es una enfermedad infecciosa, entonces absolutamente contagiosa, es una enfermedad ambiental, o sea, está en el ambiente y uno de repente es el huésped y a uno lo parasita y se enferma. ¿Y cómo contagio a mi compañero de parásitos? El contagio surge de, básicamente, por ejemplo, en una familia, obviamente, la emisión de la materia fecal y una falta de correcta higiene, ¿sí? Y después la falta de lavado de las manos, que ahora con el coronavirus se ha vuelto, digamos, yo creo que puede haber a futuro tal vez alguna mejoría de los índices de parasitosis, porque hay mucho énfasis en el lavado de manos. Y vuelvo a la pregunta que me haces, básicamente el contagio es por problemas de higiene dentro de un ámbito familiar. Y eso también me lleva a que cuando hay un parasitado en una casa, podemos, si quieren, hablar por un momento del diagnóstico, pero nos salteamos eso, vamos al tratamiento. El tratamiento no es solo para el individuo, el chiquito o el grande que está parasitado. Lo hace todo el grupo familiar. Se tiene que, todo el grupo familiar, y hay que lavar las sábanas de todo el grupo Decir, familiar y las toallas. Todo, el protocolo Exacto, de eso se trata. ¿Y ¿sí? qué síntomas tiene, digamos, para saber que el parasitado está enfermo? Digamos? Sí, esa pregunta es clave. Muchas veces esto es asintomático. Ya estamos familiarizados también con el COVID-19, qué significa asintomático. Pero si uno tiene que decir cuáles son los síntomas más frecuentes, sin duda, dolor y distensión abdominal, diarrea. ¿Delgadez o no? Sí, delgadez. Esa es la larga. O sea, como esto muchas veces viene silente, ¿no? Decimos silencioso, entonces alguien está parasitado y recordemos que el intestino es allí donde se absorben los nutrientes, donde se absorbe todo lo que hace que tengamos fuerza para todo. Entonces, la delgadez es uno y la anemia, ¿no? A largo plazo puede dar anemia y en muchos chicos puede terminar también esto en un cierto cansancio, algún cierto déficit intelectual, esto con el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se hace el examen para saber si tengo parásitos o no? Primero que nada es consulte a su médico y el médico, al sospechar esto, que está bueno sospecharlo porque sucede que creo que el más alto nivel de sospecha, entiendo que el programa debe ser federal, lo deben tener porque seguramente todo lo que estoy diciendo, si lo están viendo en Corrientes o en Formosa o en zonas donde la parasitosis se conoce mucho más, debe decir, uy, qué simple lo que está diciendo este doctor, pero muchos médicos que trabajamos en condiciones, en ciudades, en un medio de clase económica promedio, medio hacia arriba, estamos poco familiarizados. Tal vez los que estamos en hospitales, tal vez sí, porque hay una circunstancia que tiene que ver con los parásitos. No me quiero desviar mucho, pero los parásitos son un problema global de pobreza y general. Y también los parásitos son un problema para aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, ¿sí? Pero sin llegar a eso, básicamente podemos decir que el diagnóstico, volvemos a que lo hace el médico, cuando el médico lo sospecha, manda a hacer una recolección de materia fecal. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, estamos acá con la doctora Cecilia Bastón, Hola. Hola, buenas ¿Qué tal, tardes. Cecilia? médica pediatra, ¿sí? Neonatóloga también. Sí, ¿Cómo soy estás, del Cecilia? Sanatorio Tamendi y del Servicio de Neonatología. Bueno, un gusto. Vamos a hablar sobre la importancia de la lactancia. Bueno, la leche humana tiene enormes beneficios. Esos enormes beneficios son tanto para el bebito que es amamantado como para la mujer que amamanta. En este tiempo de pandemia, en donde sabemos la importancia de tener defensas, anticuerpos, la leche humana es una forma natural, es una vacuna natural de transmitirle defensas contra todas las enfermedades que esa mamá adquiere y también las vacunas. Y de este modo, ese bebito puede tener, digamos, una manera de reaccionar o responder ante la enfermedad. En otros beneficios, otro que es muy importante es facilitar el inicio del vínculo de esa mamá y ese bebé, favorece el neurodesarrollo, lo protege para otras enfermedades del adulto. Los adultos jóvenes pueden empezar a tener incidencia de hipertensión, diabetes, colesterol y obesidad,
y en aquellos niños que fueron amamantados disminuye ese riesgo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y hay una capacitación para las mamás que son primerizas muchas veces y por ahí no saben o no tienen la paciencia? Yo lo que veo por ahí es que hoy rápidamente se busca la fórmula, digamos, y Claro. se pierde esta posibilidad de... Bueno, es muy buena la pregunta. En realidad, el personal de salud, el equipo de salud, desde los médicos, puericultoras, que son especialistas en crianza y lactancia, las enfermeras, todo el personal de salud tiene que hacer lo que se llama consejería en lactancia. Se puede hacer a través de los cursos prenatales, que muchas veces también participa la obstetra, la partera. Ya en la internación conjunta, nosotros desde el servicio en el Sanatorio Otamendi promovemos la interacción desde la primera hora, la importancia de ese contacto lo antes que se pueda, mamá y bebé, y facilitar el inicio de la lactancia. Y los vamos acompañando. La lactancia es un proceso fisiológico que va cambiando, lleva tiempo establecer el vínculo y la lactancia, lleva 2 o 3 semanas, a veces los bebés son más chiquititos, hay cuestiones anatómicas por ahí de la glándula mamaria o de la boquita del bebé, hay bebés que nacen antes de tiempo, y entonces ahí es donde nuestro rol cobra importancia para colaborar y ayudar a esa mamá en brindar la información. ¿Y qué pasa cuando la leche no es suficiente, que la mamá no tiene la capacidad de producir la leche que el bebé necesita? Bueno, en principio no existe tu leche no es suficiente o no lo está alimentando, que a veces es un concepto popular. La lactancia se va adecuando de acuerdo a las horas de vida y a los días de ese bebé. Los primeros 2 días hay calostro, que es una leche escasa, muy importante porque le pasa las inmunoglobulinas, que son las proteínas de defensa, y es un efecto de producción y demanda que lo hace el mismo bebé. A medida que el bebé succiona frecuentemente y periódicamente, el bebé va generando el alimento y el mayor volumen. La plena bajada de leche se suele dar entre el 3er y 5.º día, y ese mejor estímulo es cuanto antes precoz de esa primera hora del nacimiento. El bebito empieza a estimular la glándula. Esto sucede a nivel biológico. La mamá ya contacta con su bebé y empieza a liberar oxitocina, que es la famosa hormona del apego, del enamoramiento, facilita el vínculo, empezar a producir y armar la glándula para la leche. Por supuesto que hay situaciones en las que el bebé a veces tiene alguna dificultad. Siempre antes de indicar otro alimento tratamos de partir del deseo de cada mujer, de cada familia, del deseo de querer amamantar, y si así lo quiere y tiene alguna dificultad, tenemos estrategias. A veces enseñar a sacarle calostro y darle en cucharita o en jeringuita, otras veces llevar el sacaleche para preparar la glándula cuando ese bebito no hace la succión. Y sí hay algunas patologías o niños como los prematuros que a veces requieren de anexar algún otro tipo de fórmula especial. Pero en principio la leche materna es adecuada y va siendo proporcional a las necesidades de cada bebé. ¿Sí? Después aparecen problemas de grieta en el pezón, que es sangrado. Claro, digamos. muchas veces pasa que el bebé está muy en alerta y con una succión muy activa. Hay bebitos que ya en la etapa intrauterina uno en la ecografía lo ve succionándose el dedito y tienen la succión muy activa. Tal vez en esas primeras mamadas se prende muy de la punta, o tal vez, ¿no? La mamá pensemos que está dolorida con una vía, tal vez en las primeras horas, y en esas primeras succiones es donde pueden aparecer algunos problemitas, hematomas o grietas. Por eso todos estamos entrenados, en el servicio para ayudar a la mamá a preparar esa glándula, facilitarle posiciones también, y recomendaciones, obviamente, en el cuidado. ¿Y es un mito que si la mamá está cansada y no toma mucho líquido, la producción disminuye, o es verdad? En realidad, la hipogalactia es lo que vos me preguntás, que es la disminución de la cantidad de leche que produce la mamá. A veces puede verse retardada si la mamá tuvo un posoperatorio muy doloroso, alguna complicación. Por supuesto que las primeras 2 semanas yo siempre las llamo vertiginosas porque las mamás tienen poco sueño, y ahí toma rol el acompañante de esa mujer, sea su pareja, un familiar, una amiga. Nosotros en esta época de pandemia trabajamos mucho con las familias. Piensan que ahora, ya pasado un año, está todo bien organizado, pero al comienzo las mamás que tenían otros hijitos no sabían con quién dejarlos, los abuelos eran grupo de riesgo y se tenían que aislar, no tenían visitas. Entonces esos 2 o 3 días que estaban con nosotros era clave el rol del acompañante de esa mujer, en acercarle líquido para que se hidrate. Ya después
También colaborar en el periodo de la higiene, del baño, que duerma 1 horita cuando el bebé ya había sido amamantado y lo pueda controlar, que se alimente bien, todo eso es fundamental. ¿Sí? Y es una buena práctica el vaciar un pecho y estimular el otro para la próxima y empezar inversamente la amamantada siguiente. Bueno, esa pregunta nos la hacen frecuentemente. Hay un concepto que tiene que tener un tiempo, 10 minutos, 5 y 10. En realidad, la importancia es que del primer pecho, donde la mamá ponga el bebito, esté todo el tiempo suficiente que quiera. Lo ideal es no menos de 10-15 minutos, que es el tiempo en donde la leche va cambiando los componentes más ricos en grasas. Eso ayuda a que la mamá vacíe bien esa glándula para evitar nódulos o taponamiento y el bebito además saca una leche más calórica. Si el bebé sigue succionando activo y vigoroso, le decimos a la mamá que después intente poner de los 2 pechos. Siempre hay que ofrecer de los 2 lados. Supóngase que el bebito se queda dormidito y no llega a tomar del siguiente pecho, entonces lo que puede hacer la mamá, o si no vació el anterior, es en la siguiente toma retomar de ese que ya el bebito estuvo trabajando para que fluya más fácilmente. Y bueno, obviamente que las mamás que tienen mucha producción, a veces espontáneamente el bebé succiona de un pecho y el otro espontáneamente drena. Muchas veces les enseñamos a recolectar esa leche. Yo siempre digo, la leche materna es oro líquido. Entonces, así sean pocos mililitros, le va a servir para complementar si es necesario después al bebé. Perfecto. Bueno, muchas gracias, No, Cecilia. por Un favor. gustazo, Gracias, ¿eh? sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Dale, pero vamos yendo. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transforma tu casa con aromas. ¡Es lo más! Aromas es lo más. ¿Te gustaría ser revendedora de aromas? Llámanos, porque aromas es lo más. Muy bien, Ricardo, ¿qué tenés preparado para el día de hoy? Bueno, gracias, Verónica. Estamos con el doctor Eduardo Pérez, coordinador médico del PAMI. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar en Tesis de Salud. No, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto siempre atendernos. Bueno, era para hablar un poco de que empieza una vez más, un año más, la campaña antigripal en farmacias de los afiliados del PAMI y preguntarte qué es lo que han establecido para la campaña de 2021. Sí, efectivamente, esta semana comenzó la campaña de vacunación anual contra la gripe, ¿sí? En consonancia también con el gobierno nacional. Y esta campaña está marcada básicamente por la presencia de la pandemia y con esta necesidad de mantener el distanciamiento, de cuidarnos, es que surge la propuesta, esta implementación que vos mencionabas antes, de poner turnos para que nuestros afiliados puedan concurrir a las farmacias a vacunarse. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, los afiliados y afiliadas del PAMI este año van a tener que preinscribirse en la página web del instituto, en www.pami.org.ar, donde van a tener un formulario y como solicitar vacunarse contra la gripe. En ese formulario van a completar algunas preguntas vinculadas a su domicilio, vinculadas a su estado de salud, y el sistema les va a asignar la farmacia que esté más cercana a su domicilio con una fecha específica para que la persona vaya concretamente y se haga presente en la farmacia sin necesidad de que la gente se agolpe en la farmacia, tenga que esperar y de esta manera garantizar un poco las medidas sanitarias. Al mismo tiempo, en ese formulario aparece quizás una de las preguntas más importantes, que es ¿cuándo esa persona se vacunó contra el coronavirus? ¿Sí? Tenemos que recordar que entre la primera dosis, o entre cualquiera de las dosis, en realidad, de vacuna contra el COVID y la vacuna antigripal, tiene que existir 14 días de diferencia en la aplicación de cada una. Y después, en las residencias geriátricas y en las personas que tienen internación domiciliaria, esas personas no deben inscribirse, eso es así, y PAMI las va a vacunar con los equipos propios, ¿sí? De cada UGL y, por supuesto, de acuerdo a la realidad de cada una de las provincias del país. Si en el medio diríamos de que ustedes le asignan un turno para que vaya ese afiliado a una farmacia, le sale, por ejemplo, la segunda dosis de COVID, ¿qué tiene que hacer el afiliado en ese caso?
Bien, una excelente pregunta. Hay que priorizar sí o sí la vacunación contra el coronavirus, ¿sí? Es una característica de este año que estamos viviendo. La vacunación contra el COVID tiene que ser una prioridad y está por encima de la vacunación antigripal. Así que lo que tiene que hacer el afiliado es vacunarse contra el COVID, esa segunda dosis, y después el turno volver a sacarlo para la vacunación antigripal, porque las vacunas van a estar disponibles y de esta manera nos garantizamos la vacunación contra el coronavirus y después la vacunación antigripal. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y bueno, esperemos que los afiliados se vayan inscribiendo y empecemos esta vacunación y sea exitosa como todos los años. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado y siempre a disposición. Bueno, gracias. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, muy bien, ya hemos llegado al final. Al final hemos aprendido qué era el ojo vago. Interesantísimo Sí. el tema de la parasitosis y también la teta del bebé. Yo creo que eso es muy importante para la salud de ellos. Exactamente. Bueno, nos reencontramos Nos reencontramos. en la próxima. Gracias.